A Miguel Ángel Zalama, yo creo que conocemos casi todos los que estamos aquí. Él es catedrático de Historia del Arte aquí en la Universidad de Valladolid. Es, de hecho, además el director del Departamento de Historia del Arte de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Nos acompaña también Jesús Pascual, que creo que es el secretario, y le agradecemos su presencia. Miguel Ángel tiene una trayectoria investigadora muy dilatada con el mundo de la arquitectura civil, de los patios y por ende de los palacios. ¿De qué año es el repertorio de la arquitectura civil de Palencia? Estamos hablando, me parece, que de principios de los 90, y desde entonces yo he necesitado mirarle el currículum, porque solo con las obras que ojeo con cierta frecuencia, desde la Casa del Cordón con Patricia Andrés de Burgos, por supuesto la monumental historia del Palacio de la Reina Juana en Tordesillas, pues acumula un buen número de obras, de trabajos específicos y también de ámbito más amplio, pero muy valioso, pues como es el manual de cátedra de Renacimiento, obras que están pensadas también pues para un público, no solo para un público más general, sino también para sintetizar y poner en orden muchas veces pues algunas ideas clave de periodos o de estos movimientos, como decíamos antes, como es el Renacimiento. Le hemos invitado para que nos hable de un patio, no de un palacio, pero sí de una tipología muy próxima, como es un colegio, el colegio de Santa Cruz, con un título que lleva El patio del Colegio de Santa Cruz de Valladolid entre la tradición arquitectónica y la teoría renacentista, precisamente porque nos va a servir para combinar esos dos puntos de vista en los que él es experto, ¿no? En esta época de la Edad Moderna y tardomedieval. La trataística, la teoría, y también, por supuesto, la historia, la historiografía, a través de un elemento, de un edificio señero como es nuestro patio de Santa Cruz. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Otra vez te reitero por tu presencia, por tu participación y cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por invitarme, por estar en este sitio tan estupendo y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Como tengo media hora y voy a procurar ceñirme, he dicho voy a procurar, ya veremos, pero no me desviaré demasiado. Hay una parte que yo tengo aquí ya escrita, porque está prácticamente ultimado, pero que voy a saltar, que es todo lo referido a eso último, la teoría renacentista, aunque haré referencias a ello. En realidad voy a hablar del patio del Colegio de Santa Cruz, que es el punto, mi punto de interés, pero como diríamos, por el mismo precio voy a hablar de tres patios, porque es necesario compararlos, estos patios, muy relacionados, como van a ver, porque dos de ellos están en Valladolid, y el tercero, la relación que tiene con el de Santa Cruz es directísima, pero vamos poco a poco. Bien, el Colegio de Santa Cruz es una fundación del cardenal Pedro González de Mendoza, un personaje importantísimo por la familia Mendoza, y poderosísimo. Fue obispo y arzobispo de diferentes diócesis, llega a la de Sevilla, que es una de las más importantes de España, y después da el salto a la de Toledo, que es la primada, pero al mismo tiempo es cardenal y abad de la Colegiata de Valladolid, y en fin, un hombre poderosísimo, tan poderoso que en época de los Reyes Católicos se le conoce como el tercer rey de España, ¿no? Lo cual ya es importante. El cardenal Mendoza decide fundar un colegio, y ese colegio se plantea si hacerlo en Valladolid o hacerlo en Vitoria, está dudando. Este colegio se funda a partir de una carta del 6 de enero de 1483 que da el Papa Sixto IV para que se pueda fundar. Decide en poco tiempo que va a ser Valladolid, y en principio los colegiales que se van a instalar en unas casas de manera provisional. Pero en 1486 se empieza a trabajar ya en ese colegio. Este retrato del cardenal es un retrato del siglo XVII que se conserva en la Catedral de Valladolid. El cardenal no era así, ni mucho menos. Sabemos que era un hombre de escasa estatura, en fin, más bien con unos rasgos muy fuertes, pero bueno, es el cardenal. Este es el Colegio de Santa Cruz, que conocen todos sus... ¿Por qué la risa? ¿Por?
Al cardenal, sí, no. Las descripciones que tenemos del cardenal era un hombre muy bajito y que parece ser que era un hombre con una, digamos, una pinta un poco de campesino o algo así, ¿no? No de un señor que había vivido entre pañales siendo hijo del marqués de Santillana, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, se ha hecho gracia, pues no está mal. Bien, vayamos al Colegio de Santa Cruz. El Colegio de Santa Cruz es un colegio que se va a comenzar, como digo, a partir del año 1486, sabemos que se inician los derribos. Y este edificio es un edificio de nueva planta. Esto es realmente importante. A lo largo de la mañana hemos visto en algunas intervenciones cómo esos patios pues están incluidos en edificios donde se han tenido que meter por alguna razón y edificios que tienen formas trapezoidales o mucho más irregulares. Este es un edificio de nueva planta. Por favor, esto no lo perdamos de vista ni mucho menos. La fachada de este edificio es una fachada de gran prestancia y también hay que decir algo, que este edificio no hay manual de historia del arte o de historia de la arquitectura que no comience el Renacimiento con el Colegio de Santa Cruz. Bueno, yo voy a ser muy heterodoxo porque yo voy a decir que esto no es verdad. Vamos a tratar de demostrarlo. Y veamos algunas cosas. En este edificio se ven ustedes que está dividida la fachada en una serie de paños y lo primero que nos damos cuenta es que aquí hay contrafuertes y que esos contrafuertes llevan pináculos. Evidentemente esto ni muchísimo menos es algo renacentista. Esto estaría totalmente en contra de las teorías. He hablado esta mañana aquí de Alberti, no voy a incidir en ello, como ya digo, por ahí está escrito, pero no voy a incidir. Pero aparte de esto hay más cosas. Fíjense que lo que es el paño central, el de la portada, si miramos a la derecha, vemos que ahí ese paño es bastante más ancho que el que tiene a un lado o de los otros en el otro extremo. ¿Por qué? Sencillamente porque ahí está la capilla, necesitaba más espacio y al necesitar más espacio, pues el problema que se plantea es sencillamente que había que adecuarlo. No se ha hecho un edificio armónico, no se ha hecho un edificio orgánico, no ha habido ningún tipo de interés en hacer esto, sino que se ha hecho un edificio siguiendo la tradición constructiva en la cual, con un planteamiento que podríamos llamar gótico si queremos, es una arquitectura aditiva y en ningún caso pensada como un todo, pensada de una manera orgánica. Me dirán, ¿y todas esas ventanas que hay ahí? Luego volvemos, porque desde luego podríamos decir que son más falsas que Judas, atendiendo al momento que se va a hacer este edificio, que es finales del siglo XV. El interior del edificio muestra también rasgos que nadie diría que esto es renacentista, esto es el zaguán. Ven ustedes que tiene una bóveda de crucería absolutamente tradicional, apoyada en unas ménsulas que también, pues en este caso, durante tiempo se conocieron como obra del maestro de Santa Cruz, hoy sabemos que son de Alejo de Bahía. Hay una cartela al fondo sobre la que luego volveremos, pero esa cartela se ha puesto después, evidentemente, y no tiene que ver con la estructura. El llamado aula triste, que también se conserva, sigue teniendo esta misma distribución y este mismo tipo de cubiertas totalmente tradicionales. También las tenía la capilla, también las tenía la biblioteca. En ambos casos fueron sustituidas en el siglo XVII después de que estuviesen en malas condiciones y hubo que cambiarlas por las actuales. Pero es un edificio, como digo, ya en los aspectos meramente formales, muy tradicional. Ahí tenemos una de estas ménsulas en el aula triste. Si volvemos otra vez a la fachada, conviene fijarnos en ella, nos vamos a dar cuenta de los cambios que se han producido en el paso del tiempo. Verán, conservamos 3 representaciones del cardenal, de este señor bajito, pero aquí le vemos un poco más alto, 2 cuadros que son del siglo XVII y que uno se encuentra en el Museo de Valladolid y el otro en el Museo de la Universidad de Valladolid. Al fondo se puede ver cómo está el colegio, un colegio que es diferente a lo que vemos ahora. Pero vamos al tercer cuadro que descubrí hace algunos años y de una manera fortuita, bueno, lo publiqué también, que está nada más y nada menos que en la Catedral de Guadix. Este es mucho más claro para poderlo ver. Son todos cuadros copias unos de otros, ha ido repitiendo, ¿no? Pero aquí se puede ver muchísimo mejor al fondo el colegio. Veámoslo. Este es el colegio tal cual estaba a comienzos del siglo XVII.
XVII, ¿eh? No estoy hablando siquiera de comienzos del XVI, sino del XVII, y vemos que es muy diferente al actual. Fijémonos, la parte central tiene un almohadillado, es cierto, pero veamos a ambos lados ventanas alancetadas, absolutamente góticas, tradicionales, sin ningún tipo de simetría. En la parte inferior vemos que hay una ventana a la izquierda y a la derecha no la hay, o sea, y el resto de las ventanas que podemos ver con esas formas ya renacentistas son también producto de una modificación que se hizo en el siglo XVI, porque en origen esto no era así. Es verdad que hay una cornisa renacentista, pero la cornisa tampoco es estructural. Esto es algo que se ha podido poner y de hecho se ha puesto después. Fíjense el arranque también de estos dos pilares, de estos dos que actúan como contrafuertes, como tienen una decoración gótica y en altura ha cambiado por una decoración ya de formas italianas renacentistas. Si comparamos las dos partes centrales, enseguida nos damos cuenta que el balcón actual era una ventana, insisto, modificada ya en el siglo XVI, y vemos cosas como el alfiz, un alfiz absolutamente medieval que se repite en muchísimos edificios. Bueno, es más que conocida la Casa del Cordón, sencillamente por ese alfiz que rodea la puerta al Palacio de los Condestables, ¿no? El patio tiene también sus cosas. La primera cuestión, y por eso antes me centraba y resaltaba que es un edificio de nueva planta, el patio parece que está colocado, podríamos decir, de cualquier manera. Es un patio donde no hay columnas, son pilares octogonales que apoyan sobre unos podios y no tiene tampoco capiteles, sencillamente tiene una faja decorativa donde hay una serie de bolas que son propias también de la época de los Reyes Católicos y que no nos dicen nada de la arquitectura italiana. Alguien puede decir, pero bueno, en la parte superior hay balaustres. Sí, hay balaustres del siglo XVIII. Tenemos la documentación, cómo se desmonta totalmente el piso superior porque estaba en muy malas condiciones, se vuelve a rehacer y evidentemente en aquellos momentos se va también a colocar según el estilo de aquella época, ¿no? También la escalera se cambió totalmente. Bien. En los años 80 del siglo pasado, es decir, en época muy reciente, el arquitecto Luis Cervera Vera intervino en este edificio que estaba en malas condiciones. Hizo algunos cambios muy importantes, no hubo problemas incluso económicos en aquellos momentos para todo lo que se hizo. Y Luis Cervera Vera, que también es un historiador, como ustedes sabrán, hizo unos planos estupendos del edificio y empezó a encontrar renacimiento por todos los sitios. Luis Cervera Vera seguía la estela de otro gran personaje en la historia del arte español, que es Manuel Gómez Moreno. Manuel Gómez Moreno, en la revista decana de Historia del Arte, la revista que es Archivo Español de Arte y Arqueología, en el primer número, en 1925, escribió un artículo muy conocido que es Hacia el Renacimiento en Castilla, Lorenzo Vázquez. En ese artículo, Gómez Moreno determinó que este era el primer edificio renacentista en España. Y Cervera Vera pues, tuvo que demostrar que así lo era. Y encontró, por ejemplo, la proporción áurea. Vamos a ver. Luis Cervera entendió o vio ahí el rectángulo áureo y para eso lo que hizo fue ni más ni menos que, por un lado, tomó en cuenta el muro de una de las crujías y por el otro lado, pues los pilares no. Claro, así encontramos el rectángulo áureo en esta mesa, en el suelo, en la pantalla del televisor y donde les dé a ustedes la gana. Bueno, todo el mundo lleva un rectángulo áureo en el bolsillo, porque si no lo lleva lo multan, que es el carnet de identidad, ¿verdad? Bueno, pero ahí no está, pero lo quiso ver. No voy a hacer sangre tampoco, pero un poco más sí. Cervera Vera vio en este edificio tan renacentista, y este es el patio, y vio renacimiento por todos lados. Fíjense que lo que hace es un cuadrado perfecto, traza las diagonales. El único problema es que abajo coloca uno de los lados donde le da la gana, vamos. Podía estar 5 centímetros más arriba o 2 metros, ¿no? Así encontramos un cuadrado perfecto donde queramos. O sea, esto también puede ser un cuadrado perfecto, lo único que necesito es un serrucho, evidentemente, y ya establezco el cuadrado perfecto. Bueno, pues así lo encontró Cervera Vera. Pero lo mejor, y esto ya sí que es para nota, es los ejes. Entonces Cervera Vera se dio cuenta que aquello no cuadraba nada. Y dijo, nada, hay un eje de entrada, hay un eje del patio y hay un eje de salida. Y ahí están dibujados. Veamos.
Estos son los ejes a la izquierda de Cervera Vera y esto lo he hecho yo. El eje de entrada, ese color, el eje del patio, como pueden ver, de ese color rosáceo, pasa por el centro del pozo, pero si nosotros siguiésemos ese eje, nos íbamos literalmente a destrozar las narices porque nos íbamos a dar contra los muros al entrar. El eje de entrada, como dice Cervera Vera, bueno, pues sí, es verdad, le hace entrar. El único problema con el eje de entrada es que nos comemos el pilar que está también en el centro, que ahora veremos en fotografía. Y luego está el eje de salida. El eje de salida, pues no sé si vamos a salir, porque de nuevo nos estrellamos contra algo. En fin, creo que esto es forzar las cosas de una manera demasiado. Ahí tienen una fotografía, no hay truco. Estamos a 5 minutos andando, cada uno puede ir a verlo y se dará cuenta de esto. ¿Qué clase de patio es este en un edificio de nueva planta donde al entrar, hace un rato, se insistía en cómo la entrada tiene que ser diáfana entre las columnas, columnas, en este caso no es una columna, es un pilar. Pues ahí lo que tenemos, y ni siquiera el pilar coincide con el que está detrás. Insisto que estamos en un edificio trazado es nuevo. Se han derribado todos los edificios, no se ha tenido que aprovechar nada y se ha podido hacer de una manera supuestamente orgánica, pero aquí no hay nada de eso. Ahí vemos otra vez los ejes. Lo que está a la derecha es el que nos llevaría por el pozo, el de la izquierda nos lleva, como digo, a estrellarnos. Si lo vemos desde atrás, estamos igual. De nuevo tenemos esos pilares que nos entorpecen no solo visualmente, sino que nos entorpecen incluso al entrar. Tenemos que girar necesariamente. Esto no tiene nada que ver con una arquitectura orgánica propia del Renacimiento, ni muchísimo menos. Desde luego, quien hizo esto, Alberti no sabía si se escribía con H o sin ella. Bueno, volvemos otra vez al patio, que ya lo hemos visto, y vamos a dar un salto por un momento a otro edificio que está a unos 300 metros, mucho más cerca de donde nos encontramos ahora, que es el edificio del Colegio de San Gregorio. Aquí hay un personaje importantísimo, otro clérigo, Fray Alonso de Burgos, obispo de Palencia, pero que él ha hecho una fortuna extraordinaria porque ha estado al frente de la investigación de los criptojudíos. Todos aquellos que siendo judíos han abandonado su fe, se han convertido al cristianismo, pero realmente son eso, criptojudíos, están escondidos, siguen practicando sus ritos. A todos estos literalmente los van a ir a por ellos. Y lo primero que hacen es quitar todos los bienes. Y el que se los quita y el que está al frente es Fray Alonso de Burgos. Y ya se pueden imaginar que quien parte y reparte se queda con la mejor parte. Este hombre rehizo el colegio de Santo Domingo en Burgos, hizo aquí la fachada de San Pablo, que la hace Juan Guas, esto está documentado. Por supuesto, va a hacer su colegio también, su capilla. Esta fachada no está documentada, pero sí sabemos que es de finales del siglo XV porque se está trabajando en ella. Y aquí tenemos, en este plano de Ventura Seco de Valladolid, antes se nos ha puesto Ventura con B, debería ser así, pero cada vez que lo pongo alguien dice, bueno, este no sabe escribir. No, hombre, es que entonces escribía con B y ahora se escribe con V, aunque no lo crean, Valladolid en los documentos del siglo XVI no es raro encontrarnos los documentos en el que Valladolid esté escrito con B, puesto que la B y la V es la misma letra, en español es el mismo sonido, aunque algunos ahora se esfuercen en diferenciarlo, no hay ninguna diferencia, se trata de una letra oclusiva bilabial y ya está, es la misma, ¿no? Bueno, pues Ventura Seco, ahí tenemos los dos palacios. El que está más arriba marcado es el palacio donde estamos, la plaza del palacio, San Pablo. El que está más abajo es Santa Cruz. Están tan cerca que las cuadrillas de albañiles o canteros que estaban trabajando en un sitio, seguro que también han trabajado en el otro. Se moverían, sin duda, porque están siendo las mismas fechas como enseguida podemos ver aquí, ¿no? La carta fundacional de Santa Cruz es 1483, pero hasta 1486 no se comienzan las obras. San Gregorio, la bula es del 1487 y se comienza, y en 1488 Juan Guas está trabajando en la capilla. Capilla que tiene que haberse terminado porque en 1489 Gil de Siloé está haciendo el retablo y desaparecido. En 1488 es la primera misa en Santa Cruz. O sea, esto es tan paralelo que son dos obras que se están haciendo exactamente a la vez. Pero claro, en todos los manuales Santa Cruz es el primer edificio del Renacimiento y en todos los manuales San Gregorio es el último edificio gótico. A ver qué pasa aquí. Pues vamos a verlo, ¿no?
Hay una cartela en el zaguán de 1491 y sabemos que a comienzos de 1492 está concluido el patio de San Gregorio. Tenemos muchos datos. Esto no es nada más que un resumen de los que podemos, bueno, por mor también de la brevedad, pues he tratado de aligerar. Esta es la cartela 1491. No significa que se haya puesto en 1491, se puede haber puesto después. Pero bueno, hace referencia a que en 1491 estaba terminada. Colegio de Santa Cruz, es el zaguán. Si vamos a San Gregorio, no sé si se puede ver bien, yo desde aquí tengo demasiados reflejos, pero el Colegio de San Gregorio, en la esquina, y he resaltado la heráldica. No está la granada. La toma de Granada es a comienzos, los primeros días de 1492. Inmediatamente los heraldos van a poner la granada. Claro, puede haber un decalaje, ¿no?, entre que llegue la orden y se haga, pero no mucho tiempo. O sea, este patio no se ha podido terminar, y eso, los escudos es el último que se pone, no se ha podido terminar más allá de los primeros meses digamos, del comienzo de 1492. Seguimos encontrando, no solamente en los documentos, sino también en las formas, vamos encontrando pues identidades de tiempo, ¿no? Aquí tenemos los dos patios, y nos podemos dar cuenta de una cosa. El patio de Santa Cruz, que es el que está arriba, es un patio visiblemente menos rico que el del Colegio de San Gregorio. En ambos casos hay pilares, pero en un caso son pilares absolutamente limpios, octogonales y sin más, mientras que el otro, estos pilares, pues ya tienen una cierta decoración, esa forma helicoidal. Y sobre todo en la parte superior, la riqueza que tiene la decoración de San Gregorio es muy superior a la riqueza que tiene el colegio del Cardenal Mendoza. Y aquí hay un problema. Y es que el cardenal Mendoza va a venir a Valladolid en 1488, cuando los patios ya tienen que estar avanzados, cuando ya se han hecho cosas. Y el todopoderoso cardenal Mendoza se da cuenta que otro clérigo muy poderoso, pero por debajo de él, está haciendo un palacio más rico. Ay, amigo, estos son pues estas cosas que nos pasa a los seres humanos, ¿verdad?, que no han cambiado con la historia, ¿no? O sea, la envidia es un pecado capital y no es de extrañar que esa envidia, convertida después en ira por parte del cardenal, y sabemos que lo quiere hasta tirar, ¿no? Y parece ser que es su sobrino, el conde de Tendilla, que acaba de llegar de Italia, el que dice, bueno, no, que hombre, algo podríamos hacer. Claro, esto no es un cuadro, tú un cuadro no te gusta, pintas encima y adiós, buenas tardes. Pero un edificio que ya le has sacado los cimientos y que has construido una buena parte, tú no lo puedes tirar por las buenas, pero sí puedes cambiar la decoración. De ahí que metamos esos elementos decorativos que se suelen llamar con ese nombre infame, pero eso es para la parte teórica de plateresco, que yo, vamos, prefiero no escuchar nunca, porque eso no dice nada, eso es una decoración, eso no es arquitectura, eso simplemente es algo que se ha puesto después. Entonces no vamos a definir un edificio porque le pongamos delante un tapiz. El edificio es una estructura, que es de lo que trato aquí de hablar. Es más rico, como digo, el Colegio de San Gregorio. Quizá esa cornisa, quizá eso que se ha ido haciendo después en Santa Cruz sea producto de la intervención de Tendilla, pero desde luego sigue siendo menos rico. Bueno, si vamos a las plantas, esto es, la traigo aquí porque aparece la capilla. La capilla actualmente, que es parte del museo, en realidad es una capilla de la iglesia de San Pablo, que después se ha unido, se cegó la entrada, pero es la capilla que se hace como lugar de enterramiento el Fray Alonso de Burgos, ¿no? Pero si se fijan, a la planta, pues esto no tiene ninguna diferencia con Santa Cruz, pero si es que son idénticos, o sea, por todos los lados, ¿no? En ambos casos son edificios de nueva planta, pero nadie discute que San Gregorio es un edificio medieval donde se han ido colocando las cosas de aquella manera porque no hay esa idea, ese interés por una organicidad a priori. Sin embargo, en Santa Cruz nos empeñamos en encontrar lo que resulta que tampoco hay. Nadie se le ocurre decir que San Gregorio es renacentista por esta ventana, ¿verdad? Pues está ahí, se puede ver según entramos. O sea, ¿por qué? Porque esto se entiende que es algo
posterior que se ha colocado ahí de una manera decorativa, pero esto no influye en su estructura. ¿Por qué nos empeñamos en decir que Santa Cruz sí que es renacentista cuando todo lo que tenemos es pura decoración, como vamos a seguir viendo? Pero vamos a una parte realmente interesante. Esto es lo que decimos hoy. Y claro, alguien dirá, bueno, pues tú estás diciendo lo contrario a lo que dijo Gómez Moreno, lo que continuó diciendo Cervera Vera. Pues voy a dejar de decir yo cosas y que las digan aquellos que lo vieron en su momento. Y vamos a empezar por alguien que es un personaje que lo vio en 1502, Antoine de Lalande. Este personaje vino en la corte de los archiduques Felipe el Hermoso y Juana I, cuando van a ser reconocidos príncipes herederos de Castilla y de Aragón. A ver qué dice este flamenco de estos edificios. Dice: el más hermoso convento de dominicos que haya en el mundo. A esa iglesia está unido un colegio fundado por un obispo de Palencia, Fray Alonso de Burgos. Construyó dicho obispo una capilla donde está enterrado en un sepulcro de alabastro. Lo hizo Bigarny, el sepulcro, y desapareció ese sepulcro en la Francesada. El retablo tiene 30 pies de alto y 18 de ancho, todo de madera tallada y dorada ricamente. Es el de Gil de Siloé, hoy también desaparecido. Dice: el cardenal Mendoza desde hace poco tiempo ha fundado en Valladolid otro colegio que está completamente nuevo y es uno de los más hermosos que se pueden ver. Solo al hablar de la biblioteca dice que excede a la otra en belleza y riqueza. Ni una palabra de diferencias de estilo. Pero bueno, es un flamenco, no se enteraría, digamos, ¿no? 15 años después, otro flamenco, Laurent Vital, va a acompañar a Carlos V en el viaje. Bueno, todavía es el príncipe Carlos, luego Carlos I y después ya va a ser poco después Carlos V, pero para entendernos. Y dice Vital de lo que ha visto. Para entrar y hablar de la belleza y riqueza de esos dos lugares, a saber, colegio y monasterio, San Gregorio, después de haberlos visto bien, visitado y considerado, he hallado allí varias cosas exquisitas. La primera es que, aunque por toda la ciudad de Valladolid la mayor parte de las casas e iglesias estén edificadas de tierra, adobe fundamentalmente, estos dos lugares están hechos y tallados de hermosas piedras de gres, bien puestas en obra, no solo a la manera de las iglesias de este país, que son bajas y oscuras, sino como en el nuestro, a saber, altas y amplias. Esto dice. Ni palabra tampoco de los estilos, ya estamos en 1517. Pero vamos a la prueba del algodón. 1527, Andrea Navallero, o Navajero, si queremos. Un veneciano, humanista, embajador ante la corte del emperador, y que conoce perfectamente Italia porque ha estado en no sé cuántas ciudades. Este ya no tiene formación flamenca. Este conoce perfectamente lo que se está haciendo en Italia y desde hace años y lo que en esos momentos en los que él viene a España se está haciendo. A ver qué dice. Dice: hay dos colegios, uno anejo a la iglesia de San Pablo, que es bellísima, así como el colegio mismo fundado por un obispo de Palencia. Otra vez lo mismo que antes. La fábrica es suntuosa, de piedra labrada con ricos artesonados de oro y, entre otras cosas, tiene una galería con extensas y apacibles vistas. ¿Qué dice de Santa Cruz? Dice: el otro colegio está cerca de la universidad y fue fundado por el cardenal don Pedro González de Mendoza. También es un buen edificio. Bueno, podía haber dicho es un edificio como no sé qué palacio de Roma, no sé qué palacio de Venecia, no sé qué palacio de Florencia, que él conoce perfectamente. Ni palabra. Pedro de Salazar y Mendoza, un familiar del cardenal, a comienzos del siglo XVII escribe una biografía de don Pedro. Y hablando del edificio dice lo siguiente, de su edificio. Dice: muy admirablemente trazado y dispuesto por la mayor parte a la orden gótica. Comienzos del 17, Dice: con mucho de la romana. Cuando está escribiendo esto Pedro de Salazar y Mendoza ya se han producido las modificaciones en las ventanas que hablaba antes, no las últimas, que estas son algo posteriores. Vayamos a un escritor muy conocido en España, el ilustrado neoclásico y que odia todo lo que sea gótico y barroco, que es Antonio Ponz, secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Antonio Ponz, que ha vivido mucho tiempo en Italia, y Antonio Ponz, que también, bueno, pues es un artista. En fin, hay unos retratos en el Escorial que, bueno, están hechos por un pintor que es él, pero vamos, tampoco es Velázquez, desde luego, por no decirlo de otra manera, como me están grabando, no sea que después vaya a quedar escrito. Bien, habla de la fachada de San Pablo.
Dice, el ornato de su portada es menester verlo para creer que pudo haber hombres con paciencia de acabar tales empresas. No digo yo para describirla, pero ni para contar las figuritas y figuras que hay en ella la he tenido yo. Desde luego, todo lo que sea gótico para él le parece algo abominable. No hay orden, no existe el planteamiento de un neoclásico de la cabeza a los pies como es él. Pero le parece digna de tener en cuenta, ¿verdad? Dice, en fin, es un trabajo asombroso y de suma menudencia en figuras y ornatos, pero todo ejecutado antes de establecerse el buen gusto de las artes. Y es de lo que se llama gótico. Al colegio, eso es el colegio de San Gregorio, dice, hablando del colegio de San Gregorio, cuya fachada es la sola comparable en su infinito trabajo y menudencia a la referida del convento. Bueno, le llama la atención, pero no comparte ni mucho menos eso. Pues claro, ahora nos va a decir todo lo renacentista y maravilloso que es el Colegio de Santa Cruz. Ahí va. Tiene magnificencia en patio, galerías y fachada, según la arquitectura del tiempo del fundador, que se muere en 1495, don Pedro González de Mendoza. Se han hecho algunas obras modernas bajo la dirección de don Ventura Rodríguez. Y se acabó. No veo yo que pondere mucho ese italianismo, ese renacimiento posible del que hablamos ahora, ¿no? Estas reformas las tenemos aquí. Ventura Rodríguez, el plano para intervenir en el Colegio de Santa Cruz de 1761. Las modificaciones. Modificaciones, en este caso es Manuel Godoy, de las ventanas. Y ahí las tenemos. Pero se ve perfectamente detrás cómo era la ventana. Ahí tenemos ese arco ahora cegado, pero no es ningún arco de descarga. Sencillamente es que ahí estaba la ventana y bueno, esto se hizo como se hizo, ¿no? Y ya está, ¿no? Esto es del siglo XVIII. Del siglo XVIII. O sea que las modificaciones que vemos ahora son del siglo XVIII. Pues ni por esas le convence a Antonio Pons. Y por último, hay más testimonios que me he saltado. Por último, Isidoro Bossarte. Otro neoclásico, no tan exaltado como Pons, pero también una generación posterior a Pons, dice lo siguiente: en toda la obra primitiva reconocemos la mano gótica del arquitecto, habla de Santa Cruz, claro, pero al mismo tiempo se advierten considerables adiciones modernas que necesariamente ha sugerido la diferencia de los tiempos. Todo esto es lo que dice. Creo que tenemos testimonios más que suficientes para darnos cuenta de lo que pensaban los que vieron la obra en su momento. En el caso de Lalande, la vio prácticamente cuando se estaba todavía trabajando, en 1502, y lo que hemos ido viendo, unos flamencos, otros italianos, otros españoles, italianizados como Pons, en ningún caso nos están diciendo algo de esta obra como una obra renacentista. Me salto, todo el aparato, digamos, teórico y por qué se ha llegado a esto, porque no es posible, no puedo entrar en ello, pero bueno, lo he escrito, o sea que ahí está. Tenemos dos edificios realizados en la misma ciudad, a 300 metros, en la misma época, por dos clérigos. Nuestro empeño en decir que uno es renacentista y el otro es gótico es un error conceptual de muchísimo cuidado. Y lo es, pero es nuestro afán en poner etiquetas a todo. Tiene que ser gótico, tiene que ser renacentista, tiene que ser románico, tiene que ser nada. Las obras de arte, primero, hay que ver esas obras cómo son, ¿no? Y dejémonos de las etiquetas están muy bien, pero bueno, si yo ya sé que mi corbata tiene etiqueta y la americana y los zapatos, pero bueno, antes de tener una etiqueta, una corbata es una corbata, una americana es una americana y unos zapatos son unos zapatos. O sea, no lo hagamos al revés, no veamos la obra por la cartela y fijémonos de verdad en el cuadro. O sea, bueno, pues esto, desde la Ilustración estamos absolutamente obsesionados con catalogar todo, con colocar cada cosa en su sitio. Hay una obra muy interesante de un filósofo de la deconstrucción francés reciente, que es Jacques Derrida, que tiene un libro que se llama Mal de archivo, y dice que con este afán nuestro por archivar las cosas cosas ya nacen para ser archivadas, ¿no? Y entonces resulta que antes de archivarlas ya tenemos el esquema y las tenemos que colocar. Es un libro interesante en ese sentido. Bueno, ahí tenemos esos dos patios, como he dicho antes, que tienen mucho que ver en cuanto a estilo, si queremos llamarlo así, y desde luego es medieval. No hay nada, absolutamente nada, de italianismo, pero nada. Vayamos al tercer patio y ya para ir concluyendo. Tiene mucho que ver.
pero mucho que ver con Santa Cruz. ¿Por qué? Porque lo hizo este personaje, el primer marqués del Cenete. El primer marqués del Cenete era el hijo primogénito del cardenal. Alguien dirá, horror, ¿cómo puede un cardenal tener hijos? Bueno, el cardenal y los papas y quien fuese, ¿no? Pero en este caso no solamente es que sea hijo del cardenal. El problema es que el cardenal consigue legitimar a su hijo con bula papal y después reconocimiento de la reina, que realmente lo tuvo que legitimar, bueno, tapándose las narices, porque ya estaba totalmente en contra. Pero era tal el poderío que tenía don Pedro que consigue legitimarlos. Al legitimarlo puede heredar. Y va a heredar muchas cosas, entre otras el marquesado del Cenete, primero compuesto por 8 villas y después por una más 9. Está muy cerca de Guadix, muy cerca de Guadix. Es esto en una de esas villas, la Calahorra. ¿Y qué es esto? Esto es un castillo de época musulmana. Por fuera, desde luego, diríamos, pues un castillo, qué interesante, ¿no? Esta es la planta del castillo. Es una planta, y aquí se va a producir un efecto diferente al que hemos visto. No, lo que va a hacer el Marqués de Cenete no es un edificio de nueva planta, pero casi como si lo fuera, porque va a destruir el lienzo occidental y va a levantar un bloque absolutamente inútil desde el punto de vista defensivo, pero que le sirve para meter algo que para él va a tener una gran importancia, la escalera. La escalera. Ahí se puede ver. Estos planos los levantó Vicente Lampérez en 1914, es decir, ayer por la mañana, ¿no? En la parte de la planta baja y la planta superior. Fíjese todo el bloque de la escalera, tanto arriba como abajo, y vamos a ver la importancia que tiene. Las escaleras han tenido siempre, bueno, las escaleras, Palladio las odiaba, decía que a ver qué hacemos con ellas, dónde las colocamos, Alberti tampoco las podía ni ver, pero a ver cómo subimos si no hay escaleras. Todo aquel que viva, por ejemplo, en una casa de estas, lo que es una casa, sabe que hay una escalera para subir, ¿verdad? Y la escalera ocupa mucho sitio, ¿no? Demasiado, porque claro, en planta, tanto en la planta baja como en la planta superior, hay un espacio que se come la escalera, pero hay que subir de alguna manera, porque a saltos tampoco es cuestión, ¿no? Entonces, las escaleras tradicionalmente se escondían. Esta es la del Colegio de San Gregorio. Pongo esta y no la de Santa Cruz, porque la de Santa Cruz está totalmente reformada. Pero si van ustedes a San Gregorio, todavía se puede ver los soportes para las puertas, porque se cerraba. Tenían puertas la escalera, se cerraba, ¿no? Ahora esto va a cambiar totalmente. Este es el patio de la Calahorra, realizado 10 años después de Santa Cruz o San Gregorio por el hijo del cardenal Mendoza. Aquí ya vemos otra cosa. Aquí vemos columnas, vemos pilares, vemos una balaustrada del momento y vemos bóvedas de arista. Y al fondo se puede ver la importancia de la escalera. Ahí la tenemos, la escalera. Es una escalera de 3 tiros con 2 mesetas, pero con una amplitud y una importancia que no hay nada anterior a esta escalera parecido. Todas las escaleras de Génova que conocemos son posteriores. Ahora hablaremos un poco de ella. Visto desde arriba el castillo de la Calahorra. Todo este cuerpo que tenemos aquí en la parte, no sé si se marca, sí, todo este cuerpo es un disparate arquitectónico desde un punto de vista defensivo. Si se te pueden colar aquí los atacantes. ¿Por qué lo hace el Marqués de Cenete? En una época que esto era una zona levantisca, con un montón de problemas, con las rebeliones, las alpujarras, etc. ¿Por qué hace esto? Porque quiere hacer su edificio. Y le da igual. Este era un personaje de armas tomar, ¿eh? No les voy a contar ahora historietas porque no me da tiempo, pero en fin. Volvemos otra vez al patio. Fijémonos en algunas cosas en este patio. Este patio va a trabajar alguien que tenemos también documentado en Santa Cruz, que es Lorenzo Vázquez. Pero sabemos muchas cosas de este patio. Primero, nos podemos dar cuenta que a simple vista las columnas de la parte inferior son demasiado gruesas para lo que están sujetando, mientras que las superiores no lo son tanto. Además, hay una diferencia en el colorido. Esta es una zona donde hay minas de hierro y está todo contaminado de un color rojizo, pero sabemos y vemos perfectamente la diferencia porque la parte de abajo son piedra local, mientras que la parte superior, mientras que la parte superior es mármol de Carrara, está documentado, ¿eh? Sabemos que el Marqués de Cenete no está conforme con ese edificio. Y sabemos también que los maestros españoles son incapaces de hacer cosas que hoy nos pueden parecer muy simples. Una bóveda de arista.
Ellos saben hacer bóvedas de crucería muy bien, pero no de arista. Y el marqués de Cenete expulsa a todos los trabajadores y se trae a albañiles y un escultor, no arquitectos, para que haga la parte superior. Y encarga a Carrara todas estas columnas que tenemos aquí arriba, y las ménsulas cuadran, las he sumado no sé cuántas veces, bueno, se nos va otra vez. ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí sí queremos hacer una cosa diferente. Y lo que queremos hacer es un edificio que probablemente el marqués de Cenete, que ha ido 2 veces a Italia por problemas también de bigamia, bueno, unas cosas que mejor no hablar ahora porque no me da tiempo. Pero tenemos unos palacios que se hacen en la ciudad de Ferrara y que ha realizado el arquitecto Biagio Rossetti. Este es el Palacio de los Diamantes, más conocido por fuera, por las formas que tiene la decoración como si fuesen de diamantes o piramidales, ¿no? Miremos el tipo de capitel del palacio. Es mucho más esbelto que el de la Calahorra, pero miremos ese tipo de capitel. Y sobre todo, quedémonos, y ya te voy terminando, con el Palazzo Costabili, conocido como el Palacio de Ludovico el Moro. Nunca he sabido por qué, porque Ludovico el Moro jamás puso un pie allí, pero bueno, se le conoce como de Ludovico el Moro, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas. No se terminó, solamente hay estas 2 pandas, las otras 2 no... Bueno, sí, hay un poco de la edad de entrada, pero la que está totalmente a la derecha nunca se hizo. Veamos también los capiteles, muy parecidos. No son capiteles canónicos en el sentido dórico, jónico o corintio, sino que están muy elaborados. Ahora vamos a ello. Y fijémonos en la solución de la esquina. Antes se nos hablaba como la columna que está en la esquina tiene que ser de mayor prestancia, claro, está soportando pues el empuje de 2 arcos, ¿verdad? Veamos aquí cómo se soluciona. Son 2 columnas pareadas, perfectamente, o 2 semicolumnas, pero están apoyadas en un pilar o adosadas a un pilar. Veamos por detrás cómo son. Esto es una solución rara y en España la vamos a encontrar única y exclusivamente en la Calahorra. O sea que no se puede demostrar documentalmente, pero sí desde un punto de vista formal que esto ha tenido esa relación. Yo creo que el marqués de Cenete es realmente su propio arquitecto. Sabemos que en su biblioteca, al morir, tiene un libro, es un libro que se llama Libro de Trazas de Granada y la Calahorra. Él se ha traído ese libro y él quiere que se haga. Y los maestros españoles no son capaces de hacerlo. Ese libro, que es más que probable que sea el conocido como Codex Escurialensis, lo de Escurialensis es porque está en el Escorial, es un taccuino, un conjunto de dibujos, probablemente realizado por Giuliano da Sangallo, donde vemos capiteles de ese tipo, y si nos fijamos en el capitel de arriba que está marcado y lo comparamos con uno de los de la Calahorra, pues vemos que hay una identidad bastante grande, ¿verdad? Entonces, no tenemos la traza en sí misma, ¿no? Pero sí que vemos mucha relación con todo esto. Es un edificio que ha querido seguir lo italiano, frente a los otros que no se han enterado de lo italiano y no les ha interesado. Ojo, que no ser italiano no significa que sea malo, significa que no es italiano, simplemente, ¿eh? O sea, nada más que eso. Vemos como la parte inferior, la que ha realizado Lorenzo Vázquez, es una parte demasiado pesada, excesiva para lo que está... demasiado pesada, es excesiva, sin duda, ¿no? Pero vemos que hay bóvedas de arista. Estas bóvedas de arista, hasta los hierros que sirven de tirantes, se han traído de Italia. Está documentado, sabemos hasta por dónde entró por Almería, lo sabemos todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La parte superior es mucho más esbelta, ya está hecha por trabajadores que saben hacerlo a la italiana porque son italianos, pero los españoles saben hacerlo español. Ojo, que al italiano le dices que está con una bóveda de crucería y se le cae, ¿eh? Porque no la saben hacer. La sabe hacer el español, ¿no? Bien, con esto por delante, ahí tenemos esas ménsulas que se han importado de Italia, la caja de escalera, bueno, la escalera de embocadura, la parte superior, que es absolutamente monumental y que no hay otra. La parte propiamente italiana tampoco va a influir demasiado, pero la escalera sí que influye pronto, y va a influir, fíjense qué escalera, ¿eh? O sea, en fin... Claro, ya hablamos de la escalera monumental del Alcázar de Toledo, claro, unos cuantos años después, 4 o 5 décadas después, así hacemos todas las cosas, pero no... Y va a influir esta escalera, por ejemplo, en una obra también de los Mendoza, que es esto está mal puesto, Palacio de don Antonio de Fonseca, bórrenlo porque es don Antonio de Mendoza,
No sé en qué estaría pensando, pero desde luego es que el marqués de Cerete se casa con una Mendoza, ¿no? Entonces ya crucé las cosas. Bueno, miren la escalera. Pero claro, esto es un patio, tiene columnas, pero no tiene arcos. Tiene sencillamente un arquitrabe, tiene unas zapatas de madera, ¿no? Y también en otra obra muy relacionada, porque Lorenzo Vázquez trabajó, sabemos, o mejor dicho, el autor de esto, que es Covarrubias, trabajó con Lorenzo Vázquez. En este caso es otra obra de los Mendoza, del cardenal Mendoza, el Hospital de Santa Cruz, y ahí también vemos la influencia de esa escalera. Aquí ya estamos, desde luego, en una influencia directísima de la Calahorra y de lo italiano. Lo anterior no es así. Otra vista de la escalera muy parecida, no es tan monumental como la Calahorra. En definitiva, tenemos dos edificios en Valladolid, dos magníficos edificios, pero que, como hemos visto, con absoluta dificultad o forzando las cosas, podemos a uno llamarlo renacentista. No lo es, ni muchísimo menos. Pero sí tenemos otro edificio que también está relacionado por el promotor, porque ha trabajado el mismo, que está en Valladolid, que es Lorenzo Vázquez, que en este caso sí podemos hablar de una arquitectura italiana. Si queremos decir renacentista, pues estupendo. Muchas gracias.